Bienvenidos al Taller del Cambio, un lugar para sentirte, pensarte y elegir el cambio que mereces. Hoy estaremos hablando del duelo, sus etapas, qué situaciones de la vida nos pueden llevar a sentir duelo y cómo sobrellevarlo. Mi nombre es Priscila Y mi nombre es Irene Murillo. El duelo es un proceso natural. A veces lo vemos como algo malo y catastrófico, pero no hay nadie en este mundo que por el simple hecho de nacer esté expuesto a tener que sobrellevar duelos. De hecho, yo recuerdo uno de mis primeros duelos que fue que yo tenía una ardilla. Y esa ardilla, era una ardilla doméstica. Alguien, no recuerdo quién me la regaló, pero era una ardilla que habían criado, entonces ella era muy mansita y andaba, corría en el piso y saltaba y dormía conmigo y jugaba conmigo, y en ese tiempo yo tenía 5 años, Priscila ni siquiera existía. Y resulta que un día, como ella andaba en el piso, un tío mío no la vio y la majó. Y yo recuerdo cómo lloraba, yo lloraba desconsolada en el cuarto porque para mí fue súper doloroso perder esa mascota. Y muchos niños, sus primeros duelos casi siempre son la pérdida de animales que se convierten en sus amiguitos o figuras importantes. Normalmente tal vez los papás no le dan la importancia, no es lo mismo un duelo de un niño que el duelo de un adulto, o las situaciones que lo lleven a uno a sentir ese duelo. Y uno a lo largo de la vida va a estar expuesto de muchísimas formas al duelo. Es fácil identificarlo cuando son personas, porque evidentemente si alguien fallece usted entiende que va a ser un proceso de duelo, pero los duelos pueden ser de diversas categorías y diversas cosas. Sí, yo creo que muchas de las personas que no terminamos el bachillerato como regularmente se hace en el colegio y tenemos la graduación y la serenata y todo eso, las personas que lo hacemos por madurez siempre tenemos ese duelo de que no nos llevaron serenata, que no nos graduamos con los demás compañeros, y también es un tipo de duelo. Viéndolo también en terapia del lenguaje, muchas personas que sufren accidentes cerebrovasculares y que tienen un retroceso en habla, lenguaje o hasta en caminar y su movilidad, eso es un duelo porque la persona tiene que volver a empezar a saber primero que tal vez no vuelva a tener sus mismas habilidades que tuvo antes y que tiene que adaptarse y aceptar su nueva situación actual para poder sobrellevar los cambios que una situación así puede, bueno, la persona tiene que adaptarse y sobrellevarlo y empezar una vida nueva. Yo estoy en los 40 años y en esta etapa de la vida, de los 40 a los 50 años, la mayoría de personas tenemos un duelo que es la que teníamos o habíamos creado una idea de lo que nosotros íbamos a tener o lograr a esta etapa, llámese logros financieros, familia, hijos, el perro, toda esa construcción mental que uno se hizo cuando tal vez estaba uno muy joven, y resulta que usted llega a esta etapa y se da cuenta que tal vez hay un montón de cosas que usted se planteó y que creyó que las iba a lograr y no sucedieron, y muchas personas entran en una depresión en esta edad porque no se dan cuenta que lo que están teniendo es un duelo de la vida que se imaginaron y su vida real. De hecho, que yo ahora le comentaba a Priscila que muchas veces hasta el simple hecho de uno ser quien uno es genera duelos, porque uno construye algo que se llama el yo ideal, y uno como uno es el yo real. Entonces cuando el yo ideal está a este nivel y el yo ideal está bajísimo, por decirlo así, esa diferencia que existe entre mi yo real y mi yo ideal genera un duelo. El yo ideal es útil porque nos ayuda a mejorar, nos ayuda a crecer, nos ayuda a seguir esforzándonos, a construirnos todos los días. Sin embargo, cuando nos ponemos expectativas que no son realistas, lo que sucede es que siempre hay desilusión y eso genera duelo. Entonces, una parte importante de lo que construimos mentalmente es que sí nos pongamos metas y sí queramos mejorar, pero no exigirnos a niveles que sea imposible para nosotros lograrlos desde nuestras habilidades y competencias. Sí, este tema lo estábamos hablando antes porque yo le comentaba a Tyren que antes yo me sentía que yo era una persona con más energía y una persona emprendedora, que no le tenía miedo a nada y que yo tomaba decisiones y lo hacía, y
bueno, lo que tuviera que hacer, yo era muy lanzada a hacer las cosas. Ahora, conforme van pasando los años, obviamente con la madurez y ya uno sabiendo los riesgos de ciertas cosas, uno toma decisiones más conscientemente y pensando más las cosas. Pero siempre hay como esa situación de, y yo no me siento como era yo antes, no tengo la misma energía o esa sensación de vitalidad, no sé, que sentía antes. Entonces Irene me decía que, bueno, también es parte del proceso de, bueno, de crecimiento, ¿verdad? Y que tal vez Priscila ya no es esa persona que era antes, ¿verdad? Entonces también ese cambio de que tenemos a los 20, 30, 40 y ahí para arriba, que son etapas que uno va viviendo y que obviamente van a haber cambios en cada una de esas etapas. Y para hablar un poquito del duelo, el duelo tiene varias etapas que no son cíclicas, que no quiere decir que una va detrás de la otra o que todos tengamos que vivirlas todas. Puede ser que usted pase por 3 etapas y haya 2 que no. Y puede ser que haya etapas que se repitan. La primera etapa es la negación, y la negación es como ese primer choque que usted siente cuando algo que usted quería o esperaba no sucede, o cuando usted de sorpresa pierde a un familiar. Ahí entra mucho en juego, por ejemplo, el tipo de muerte cuando es un familiar. No es lo mismo perder a un adulto mayor que ya estaba deteriorado de su salud, que la familia tuvo el tiempo de ir a visitarlo, compartir con él. Muchas veces los adultos se despiden, delegan responsabilidades, hacen una serie de acciones que hacen que los que quedamos vivos podamos sobrellevar mejor el duelo. Pero hay otras muertes que son trágicas y no esperadas. Suicidio, que hablamos el capítulo pasado, por si no lo han visto, vayan y véanlo. Accidentes de tráfico, un accidente cerebrovascular o al corazón que es fulminante, que no se esperaba. Y todas estas situaciones pueden producir esa primera etapa, que es un choque, que en realidad muchas personas, su mecanismo de defensa para poder hacerle frente en la primera instancia es la negación. La segunda etapa es la negociación, y esto es como un diálogo interno que uno hace, o sea, qué pasó, qué pudo haber sido. Usted empieza con sus hipótesis de qué hubiera sido si esta persona siguiera viva, qué cosas yo hubiera hecho si siguiera viva. Empiezan un montón de conversaciones internas que hacen que interiormente uno esté empezando a gestionar esa situación, esa pérdida. Luego viene la ira, y la ira tiene que ver con que esto que está pasando no es reversible. O sea, por más que yo negocie, por más que yo me plantee escenarios, por más que yo cree imaginarios de lo que pudo haber sido, esa persona no va a volver. Y el hecho de que esa persona no pueda volver va a producir enojo y va a producir ira. Y esa parte, o sea, aprender a vivir esa experiencia de enojo, de vivirla, de sentirla, es positivo porque es parte del camino. Luego viene la depresión, y la depresión tiene que ver con, o sea, sí, ya lo perdí y empiezo a sentir esa tristeza, esa falta, no está ese ser que yo amaba, ya no está. Ese trabajo que yo quería, de que me despidieron, que me hacía sentir valioso, lo perdí. Y se vive una depresión de alguna manera con los mismos síntomas de una depresión: tristeza, falta de ánimo, no deseos de hacer muchas cosas. Y la última etapa es la aceptación, y esta etapa tiene que ver con poder gestionar esa pérdida, incluir desde el aprendizaje qué cosas yo recibí de esa persona y esa persona sigue viviendo en mí, en mis recuerdos, o ese trabajo que me dejó, qué cosas yo aprendí que puedo gestionar desde esta otra posición. Como le decía, hay etapas que se pueden repetir. Puede ser que usted ya haya pasado por la ira y de pronto otra vez vuelva a caer en negación y vuelva a sentir que no, esto no pasó, esto no es posible, porque a mí, y empiece uno en un lapso de tiempo donde usted va a ir pasando de una etapa a otra, o puede ser que, como les decía, alguna que no suceda. O etapas que tal vez son más fuertes y profundas que otras.
porque cuando nuestro abuelo se suicidó, yo recuerdo que mi duelo duró como 3 años más o menos, y las etapas que yo siento que fueron más fuertes en mí fue la ira, porque yo estaba realmente enojada, y bueno, después la aceptación, que yo lo que quería era como resolver esa situación en mí y tratar de ver las cosas que tenía abuelo buenas y qué cosas nos había heredado él, en el sentido de, no cosas materiales, sino cosas, Como ese legado. el legado de habilidades o el legado en general, porque mi abuelo tenía muchas virtudes. Entonces, mi forma de llegar a esa parte de aceptación fue, bueno, yo fui donde la psicóloga mucho tiempo y hablé de este tema mucho tiempo también, pero empecé a escribir. Yo siento que escribir para mí es la parte de sanación para muchas cosas de mi vida, pero entonces yo escribí un ebook que se llama Mi sabio abuelo Mick, cómo sobrevivir al suicidio, y ahí fue como donde yo vi muchísimas cosas buenas de mi abuelo, y también donde yo empecé a sanar y a aceptar que eso ya había pasado, y que por más que yo me enojara, por más que yo llorara, por más que yo peleara, ya él no iba a volver a estar vivo. Entonces, como que yo abracé todas esas virtudes de abuelo, y también hice como un acto de verbal de decir que el suicidio ya no iba a tocar a nuestra casa. Pero esa fue una forma en la que yo viví el duelo desde esa experiencia. Algo importante del duelo es que el duelo es como un tránsito. Es como si usted le tocara pasar, como dice el Salmo, por un valle de dolor y de muerte. Pero el tema es ese, es que hay que transitarlo. Muchas veces nosotros nos queremos negar el dolor, negarnos la tristeza, negarnos el enojo, la ira, y resulta que como no lo sentimos y no lo vivimos, en lugar de transitarlo, es como si construyéramos un campamento y nos quedáramos a vivir en ese valle de dolor, porque las emociones siguen saliendo, usted las bloquea, pero se vuelve como un bucle eterno donde no llega uno a la aceptación. Entonces, pues un recordatorio de las emociones y los sentimientos son transitorias, las emociones y los sentimientos no nos definen, el cuerpo las tiene porque nos ayudan a resolver muchísimas cosas, y los duelos, dependiendo de las razones por las que suceden, son a veces dolorosos. Sin embargo, evitarlo lo que puede hacer es postergar una depresión o construir en nosotros una actitud con un bajo ánimo constante, en el cual no logramos resignificar y aceptar esta experiencia dolorosa. Sí, algo que, bueno, me pasó a mí personalmente es que después de la muerte de mi abuelo, yo no lloré como debía haber llorado, porque yo siento que yo soy una persona que llora para adentro. Sí, se me salen lágrimas y todo, pero yo no expreso el llanto como debería de ser. Y en mi casa, después de la muerte de mi abuelo, nos decían, no llore por eso, ya lloró suficiente porque ya su abuelo se murió. Entonces, como que había una prohibición de vivir esta parte de la tristeza en general, porque ya todo lo que pasara no era lo suficientemente grave o malo como lo que ya había pasado. Entonces, lo que les quería contar es una historia que me pasó hace poco. Yo tengo una perrita que tiene 3 patitas y se me cayó del segundo piso. Resulta que ella cayó al primer piso porque mi otro perro la empujó sin culpa y le dio un síncope. Entonces ella se quedó con la cabecita, yo dije, ya se murió. Entonces yo ya como una loca la fui a traer, y yo en ese momento tenía el carro de Tyrion porque estábamos haciendo un arreglo, entonces me fui a llorar, pero yo lloraba yo nunca he llorado por nadie como lloré por mi perrita Pepper, pero era un llanto como que venía del estómago, como que yo dije, yo me voy a morir también. Bueno, para no cansarlos con el cuento, Tyrion me vio en ese estado y dijo, no, a ella tengo que llevar al veterinario yo, porque si no va a terminar allá en un accidente. Pero es esa sensación de cómo yo nunca había vivido la tristeza de esta manera, como que ahí, hace unos meses, yo pude liberar todo lo que yo tenía, lo que estaba cargando, gracias a mi perro, porque de otra manera yo creo que yo no hubiera llorado de esa forma, porque fue una cosa demasiado exagerada. Ahorita que nosotras veníamos hablando del tema, yo le decía a Priscila, nosotros tenemos pequeños duelos todos los días.
que su hijo no es el hijo que usted se imaginaba, que su papá y su mamá tal vez lo maltrataron en la infancia y usted sigue peleando con esa construcción mental de que mi papá debió haber sido amoroso, cuidador, protector, debió haberme salvado, cuidado, acompañado. Y resulta que todos esos duelos a veces uno no se da cuenta que son duelos, uno no se da cuenta que no haber tenido la mamá o el papá que uno esperaba es un proceso de duelo que hay que hacer. Y yo le decía a Priscila, yo sé que está llorando por Pepper, se llama la perrita, pero también estoy segura de que está llorando por un montón de cosas más por las que no ha llorado, por un montón de pequeños duelos que viene acumulando y que hasta ese momento ella no había podido elaborar. El hecho a veces de sentirse insuficiente, de no poder dar la talla en el trabajo, en la casa, en esa lucha con lo que quiero ser y me demuestro todos los días que no soy, provoca un duelo. Si usted no aprende a gestionarse y a verse con mucho amor propio, con compasión, y de pronto resulta que usted se cayó y se raspó una rodilla y lloró como si el mundo se fuera a acabar, pero es que fue como el permiso o la oportunidad o el mismo cuerpo diciendo necesito sacar todas estas emociones que estoy pasando. Víctor Frankl en el libro En busca del sentido hablaba de cómo las experiencias dolorosas y cómo el poder del ser humano para resignificar y para escoger la actitud pueden hacer que la experiencia más difícil se convierta en eso que da significado a las personas, ¿verdad? Y a veces nosotros hay que empezar por darse cuenta de que uno está perdiendo algo, de que está viendo un duelo para que usted pueda decir, bueno, yo tengo este tema con mi mamá que me hizo esto, esto y esto a los 6 o 7 años o con mi papá y resulta que ahora soy una mujer de 40 años y yo sigo peleando con eso. Entonces, decidir, bueno, voy a resolver este duelo, voy a llorar la mamá que yo creí tener para poder abrazar la que sí tengo. Y algo que decía Priscila, que ella trataba de, bueno, su forma de elaborar el duelo fue esa de recordar las virtudes de mi abuelo, pero mi abuelo era un ser humano y ese ser humano no era solo bueno, o sea, también tenía un montón de áreas oscuras de sombra y parte del duelo es eso, es poder incorporar lo bueno y lo malo y aceptar. Porque los seres humanos no somos una plastilina que cualquiera viene y nos moldea y nos hace como quiere, sino que somos en construcción, somos un constante de cambio, pero todas esas áreas positivas y negativas son un todo, ¿verdad? Entonces no podemos aceptar solo lo bueno, también hay que aceptar lo malo y el duelo es eso, es la incorporación, es ver el cuadro completo y es resignificar el dolor a través de mi experiencia y a través de lo que yo he podido aprender en base a eso. Sí, hablando un poco de la depresión, que es una etapa del duelo, y contando otra historia de mi vida, cuando yo perdí un negocio que yo tenía, un restaurante, y me divorcié en ese mismo momento, como que todo me pasó al mismo tiempo, y me quedé sin dinero y sin nada, yo pasé un tiempo, como 3 meses en depresión profunda, que uno a veces habla de depresión, pero no sabe qué es la depresión. Cuando las personas nos cuentan, uno dice, ah, sí, yo lo entiendo, pero cuando uno lo vive es algo horrible. Yo no podía ni comer, a mí me encanta comer, y yo no podía, como que yo quería darme una cucharada de algo y yo no podía comérmelo, yo estaba súper flaca y estaba ahí tirada en una cama, pensando que ya mi mundo se había acabado, yo no tenía absolutamente nada que hacer más, porque yo ya no iba a lograr absolutamente nada en la vida. Y bueno, eso fue un duelo que para mí fue yo creo que uno de los más difíciles que yo he pasado. Llegó mi mamá un día, y voy a contar esta historia, no sé si contarla, pero sí, voy a contarla. Yo estaba ahí tirada en la cama, deprimida, porque me tuve que devolver para donde mi mamá, entonces para mí también eso era algo que yo no quería. Llega mi mamá, me ve deprimida en la cama y me dice, el diablo se está burlando de usted. Bueno, eso fue lo que a mí me sirvió para levantarme de la cama y decir como que el diablo se está burlando de mí, yo ya me iba a pelear con el diablo invisible, ¿verdad? Y bueno, la cuestión es que yo me levanté de esa cama, pero yo seguía deprimida y yo pasé mucho tiempo
obligando mi cuerpo a ir a trabajar, obligando mi cuerpo a comer, obligándome yo misma a hacer las cosas básicas de la vida. Pero no fue que yo de un día para otro yo ya quería hacer todo. Por eso las etapas a veces son largas o tienen su periodo de tiempo dependiendo cada persona, pero sí se puede salir de una depresión y pasar por todas esas etapas del duelo, y a veces uno vuelve a recordar el pasado y uno cae ahí en la ira tal vez, pero lo que quiero dejar con este mensaje es que realmente sí se puede salir de una depresión y que no es como que usted ya dijo, ya hoy salí de la depresión, sino que sí llevas un tiempo y ayuda médica si es necesario, ayuda psicológica de Dios, del sacerdote o quien sea, que lo ayuda a uno a tratar de volverse a incorporar en la sociedad. El duelo, lo que dice Priscila es importante. También tal vez hablar un poquito de los tiempos. Es verdad que un duelo tiene un tiempo y que la persona no está obligada a recuperarse rápido. A veces vemos a alguien pasando un duelo y lo que nosotros decimos, ay, ya no llore más, tal vez acaba de perder el esposo y lo que la gente dice es, ay, arréglese, usted está muy bonita, usted está muy joven, le va a salir otro hombre, y la persona ni siquiera ha logrado resolver el tema de la muerte de su esposo. Y lo que hacemos es sugerir y dar consejos o opiniones que nadie nos ha pedido, cuando la persona apenas está logrando, gestionando su dolor. Entonces, algo importante de los que estamos alrededor de una persona que ha perdido algo, que ha perdido un familiar, que ha perdido algo que es importante para ella, es siempre tener empatía. Y muchas veces sucede que cuando uno está pasando un duelo o ha perdido algo importante, uno solo habla de eso. Entonces llega la mamá y usted le cuenta lo mismo, llega su hermano y le cuenta lo mismo, y vuelve a la semana y vuelve y cuenta lo mismo. Entonces uno puede caer en el qué aburrido que me estén diciendo lo mismo. Sin embargo, el hecho de verbalizar lo que uno siente es demasiado importante en la gestión del duelo, porque esto nos ayuda a ponernos en contacto con lo que estamos sintiendo, con esa pérdida, y es lo que nos puede acercar a esa aceptación que al final es lo que queremos lograr cuando pasamos un duelo. En este libro que les decía, El hombre en busca del sentido, de Viktor Frankl, que si no lo conocen, Viktor Frankl fue un psiquiatra que estuvo en los campos de concentración, y él dijo, voy a través de esta experiencia hacer una investigación científica, aprovechando mi conocimiento. Y él empezó a documentar. Obviamente una persona que estaba en ese momento en un campo de concentración, imagínense la cantidad de duelos, desposeído de todos sus bienes materiales, desposeído de sus familiares, sus contactos, su trabajo, sus negocios, sus propiedades y lo que habían construido para ser tratados como animales. Y él empezó a hacer un estudio donde empezó a analizar qué hacía que unas personas sobrevivieran y otras no. Y lo que él descubrió es demasiado hermoso, porque nos pone en una posición de que a pesar de las situaciones más difíciles, los seres humanos tenemos la capacidad de decidir, y esa libertad de decidir y de tener una actitud nadie se la puede quitar a uno, aún en lo peor de las circunstancias. Y precisamente él pudo enumerar a través de ese estudio que él hizo, y es el creador de una corriente psicológica que se llama logoterapia y que habla precisamente del sentido de la vida. Él empezó a clasificar esas cosas que hicieron a esas personas que sobrevivieran, y entonces él hablaba de las relaciones interpersonales, de los valores, de dejar un legado y del sufrimiento, y cómo uno a través del sufrimiento puede desarrollar un sentido y puede crear a través de la actitud algo positivo de lo que aparentemente sería negativo y doloroso. Entonces, porque hay dolores que no nos podemos saltar. Yo a veces pienso, porque a mí no me ha tocado, pero conozco mujeres que han tenido un hijo con una discapacidad que es 100% dependiente de ellas toda la vida. Entonces, imagínese esta mamá teniendo que renunciar a la vida que ella quería,
renunciar a sus proyectos personales, renunciar a un montón de cosas para dedicarse solamente a cuidar a una persona. Y cómo a través de esta experiencia que es dolorosa, que a veces puede ser frustrante, ella puede desarrollar un sentido de vida y decir, bueno, desde la aceptación, esta es una experiencia que puedo utilizar para mi crecimiento personal, para el desarrollo del carácter, de la paciencia, de la tolerancia, del amor al prójimo, por ejemplo. También quería comentar, porque Tyrion estaba hablando de que las personas que pasan por el duelo a veces tienden a estar hablando solo de lo mismo, pero también están las personas que no hablan y que se aíslan. ¿Y qué podemos hacer nosotros cuando una persona está aislada? Porque era mi caso, yo no hablaba absolutamente nada de eso, yo a nadie le conté nada hasta, sí lo he contado a cierta gente después de que sucedió, pero no es como que yo pasaba hablando del tema. Entonces, si uno siente amor por esa persona, es preguntarle cómo está, si necesita algo, en qué le puedo ayudar. Más una persona que está en depresión, que no quiere comer, ni menos va a querer ir al supermercado. Entonces, un acto de servicio podría ser llevarle algo de comer, o ve, aquí está lo que usted necesita para su casa, para esta semana, por ejemplo. Porque yo me acuerdo, y le agradezco a mi abuela demasiado, porque en esa época de mi vida yo me acuerdo que mi abuela venía y me decía, tenga un gallito. Y que mi abuela me fuera a dejar un gallito de comida era como un acto de amor tan grande, porque yo no tenía que decirle a ella, me está pasando esto, pero ella ya sabía que yo ocupaba algo. Entonces, yo ya lloré. Entonces, eso de realmente preocuparnos por las personas y hacer actos de amor y de servicio, y no solo hablar. A veces hablar es importante, se lo dice alguien que habla mucho, pero sí a veces es bueno como ayudar en otras áreas. Sí, eso que dice Priscila es muy importante, y creo que estamos en una sociedad que se ha vuelto extremadamente individualista, y lo que nos vende es que usted puede todo solo, usted crea su futuro, y si usted piensa positivo, su realidad va a ser esta, y si usted se ve ganando dinero, va a ganar dinero porque es su mentalidad y usted es su propio Dios. Hemos caído como en una sociedad que es un poco narcisista, enfocada en uno mismo, y lo que pasa alrededor no importa, algo que se ha venido divulgando tal vez hasta en redes, y a veces suena bonito y suena positivo, pero la realidad es que los seres humanos somos sociales. El ser humano nace dependiente, y si nos viéramos como animales diríamos que es el animal más dependiente por más tiempo y que nace con menos capacidades de sobrevivir solo. Un niño humano no sobreviviría ni un solo día si no tiene alguien que lo cuida. Y esta es una realidad. La realidad es que somos sociales, que no tenemos por qué pasar las experiencias dolorosas solos, que un factor protector en cualquier situación de duelo es activar mis redes sociales, es apoyarme en mi familia, apoyarme en mis amigos, y si tal vez he sido una persona solitaria, el grupo de una iglesia, un grupo de apoyo emocional, el grupo de Alcohólicos Anónimos, el grupo de Al-Anon, el grupo comunitario que se reúne a hacer ejercicio. Hay un montón de cosas que nos llevan a nosotros como seres humanos a que el simple hecho de tener relaciones interpersonales positivas puede alargar nuestra cantidad de años vividos y nuestro bienestar. Entonces, tal vez no es que está mal pensar positivo y pensar que todo lo que yo piense lo puedo lograr, sino es que es recordar que de verdad hay momentos en la vida que hay procesos dolorosos que no nos brincamos y que llegan sin previo aviso. Sí, algo que me dejó toda esta experiencia de mi vida, que yo me acuerdo que yo me sentía en un desierto. Es más, tuve como una visión de que una mano gigante me agarraba de la cabeza y me ponía en un desierto y yo solo veía arena alrededor. Entonces, yo aprendí en ese periodo de mi vida que, y eso suena un cliché, pero es verdad, es mejor dar que recibir. Y cuando usted tiene que dar, y no estoy hablando de dinero ni nada, si usted puede, nosotras que trabajamos en Tyrion psicóloga y yo terapeuta, y si yo puedo darle terapia a un niño que está súper comprometido a la familia, yo lo hago, y aunque yo no tenga ningún ingreso de eso, porque también está, y no solo en eso, en cualquier cosa, cuando usted tiene la posibilidad de dar lo que sea a otro,
es una sensación demasiado satisfactoria. Y bueno, uno también está en procesos en los que uno ocupa recibir, como les conté antes lo de mi abuela. Pero es como también saber que uno puede estar en cualquier etapa, en cualquier momento, ¿verdad? Que uno no está exento a no pasar por situaciones difíciles y dolorosas. Y para cerrar, para uno poder elaborar un duelo hay unas tareas que hacer. La primera es aceptar la realidad de la pérdida. No nos podemos mantener en negación eterna. Es un proceso que hay que incorporar. O sea, esa persona se fue, ese trabajo se fue, esa vida soñada se fue y lo que tengo es esto y a partir de esto, ¿cómo puedo construir? El tema que le decía de vivir las emociones y el dolor. Dejemos de reprimir, conectemos con la vulnerabilidad. La vulnerabilidad nos vuelve valientes y poderle dar permiso, darnos permiso de que la emoción cumpla su ciclo. Las emociones tienen tiempo de duración y el resultado es que en algún momento esa emoción se va a apagar y usted va a poder seguir con su vida. Adaptarse a la vida sin esa persona, sin ese trabajo, sin esa idea imaginaria que usted se creó y empezar a construir desde lo que sí tengo. Y por último, recolectar emocionalmente esa persona. La utilización de rituales, los católicos hacen sus misas para la persona y se reúnen a rezar, hacer un rincón para la persona con su foto, hacer un álbum, recolectar esa información que yo puedo incorporar y ver cómo esa persona sigue viviendo en mí aunque no está. Es volver eso negativo algo positivo, decir, a pesar de que esa persona no está ahora, yo no cambio, por ejemplo, que no haberla conocido, porque me hubiera quitado estos 20, 30 años de conocerla y de las cosas lindísimas que viví, por no vivir el dolor. La verdad es que el dolor representa que pasó algo importante y que fue valioso y que puedo aprender. Y como les decía, si estás pasando un duelo y necesitas ayuda, no tengas temor a pedirla, a buscar un profesional o apoyarte en tu red de apoyo y saber que es un proceso temporal, que es natural y que nos construye. Nos vemos en nuestro próximo capítulo el próximo jueves.